Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra meditación basada en el capítulo 12 de Romanos. En nuestra última meditación hablábamos acerca de cómo Pablo, concluyendo acerca del maravilloso plan que Dios ha elaborado, nos llama a vivir una vida que esté a la altura de ese maravilloso plan. Por eso decíamos que Pablo en el capítulo 11, habiendo concluido ya su larga elaboración a través de toda la carta de los Romanos, acerca de todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha tomado en cuenta todos los diferentes aspectos de la vida de la humanidad, y encontrándose de momento como asombrado por el cuidado que Dios ha tenido en tomar en cuenta cada detalle, nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces estamos diciendo que Pablo nos dice que como consecuencia de la grandeza del plan de Dios, nosotros debemos vivir a la altura. Y vamos a ver por qué Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y qué quiere decir eso para la vida cristiana. Pero recuerdan que la última vez yo dije acerca de esta idea de que Pablo decía en otro pasaje de la Escritura que cómo podemos nosotros recibir misericordia de Dios si descuidamos un plan, una salvación tan grande como la que Dios ha ideado. Y quiero fortalecer esa idea yendo a la epístola a los Hebreos, que muchos comentaristas piensan que fue escrita por el apóstol Pablo, aunque no estamos seguros de quién fue quien escribió esta epístola finalmente. Pero aquí en el capítulo 2 de Hebreos, el escritor dice, capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor está sugiriendo, como consecuencia en este caso, en el capítulo 1, él habla de la grandeza del Hijo y su sublimidad. Es necesario que con mucha diligencia y con mucho cuidado, fíjese que el llamado a la vida santa, el llamado a una conducta agradable a Dios, no es una cosa casual, opcional que nos ofrece la palabra, sino es algo tremendamente serio y hasta cierto punto solemne. Es un llamado muy enfático. La santidad no es una opción para los hijos de Dios. La consagración no es una opción, porque servimos a un Dios santo, servimos a un Dios que se ha tomado mucho tiempo y trabajo para elaborar una salvación preciosa. Entonces es importante que con gran diligencia, dice el escritor, atendamos a las cosas que nosotros hemos oído. Sabe que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención a las cosas que leemos en la Biblia, los conceptos de las Escrituras que nos enseñan nuestros maestros, nuestros pastores, los sermones que oímos, los libros cristianos que leemos, las alabanzas que cantamos. Tenemos que ponerle mucha atención. Mucha gente peca de tomar livianamente las cosas del Espíritu y sobre todo el llamado a la santidad. Y yo creo que la Biblia es todo lo contrario, nos llama a tener una gran seriedad y hacer un propósito de que vamos a atender, vamos a tomar en serio, vamos a tener mucho cuidado con las cosas que nosotros escuchamos y estudiamos acerca de la palabra del Señor. Si no ponemos ese nivel de atención, si no somos, digamos, poseídos por un sentido de propósito y de gran compromiso, no vamos a llegar a la meta de una vida santa y una vida agradable a Dios. Los cristianos casuales nunca llegan a agradar a Dios, porque es una lucha contra la corriente, es una lucha contra la carne, contra la mente, contra las circunstancias, contra la gente, contra el mundo, contra el diablo. Es definitivamente una lucha contra corriente. Y a menos que nosotros no hagamos un propósito tremendamente firme, no vamos a llegar. Entonces usted ve que Pablo en el capítulo 12 de Romanos 1 habla a sí mismo de que a la luz de las grandes cosas que Dios ha hecho, nos ruega, nos está suplicando que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces vamos a ver acerca de eso también, ¿no? Y aquí en Hebreos capítulo 2, el escritor dice lo mismo, ¿no? Por tanto,
Y usted verá que él está hablando acerca del Hijo y su gran carácter sublime, como los ángeles, el Hijo de Dios, todas estas cosas, ¿no? Por tanto, es necesario que aún con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra palabra, aquí en Hebreos 2:1, el escritor dice que es necesario que tengamos cuidado porque el peligro siempre está allí. Yo sé que hay cristianos que dicen, bueno, que una vez salvo, siempre salvo, que si Dios te salvó ya tú no puedes irte al infierno, no puedes deslizarte. Hebreos es una carta que se caracteriza muchas veces por precisamente mostrarnos que no, que hay que tener cuidado porque es posible apartarnos de la fe, es posible en un momento dado uno perder su compromiso con el Señor. Uno nunca pierde su libertad, uno siempre tiene el derecho de rechazar a Dios, así como siempre tiene el derecho de recibirlo también y de aceptarlo. Entonces, no podemos descuidarnos. Tenemos un enemigo, como dice en otro pasaje el escritor también, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Entonces dice, por tanto, sed sobrios y velad. Si no pudiéramos perder nuestra salvación, entonces no tendríamos que ser sobrios y velar y no tendríamos que preocuparnos por Satanás que anda como león rugiente. No tendríamos que preocuparnos por esas aves, como dice la parábola de Jesucristo, que pueden venir y robar la semilla, ¿no? Y arrancarla y llevársela de nuestros corazones. La vida cristiana es una cosa tremendamente seria y la santidad es algo que tenemos que cada día hacer un propósito de nuevo, de servir al Señor con integridad, con seriedad. Tenemos que desear la santidad más que cualquier otra cosa en la vida, porque es una batalla contra todo, es una batalla contra nuestros propios cuerpos, nuestra propia mente, nuestra propia biología y todos los elementos que componen este mundo. Y entonces debemos usar como estímulo ese esfuerzo y ese amor que Dios ha invertido en hacernos salvos por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del plan precioso que Él ha ido elaborando a través de toda la historia, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, hasta este mismo momento en que ustedes me escuchan. Dios está siempre trabajando y qué triste sería que nosotros descuidáramos esa salvación tan grande. Entonces el escritor dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos y nos apartemos y perdamos nuestra recompensa. La Biblia dice también que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Lástima que hay mucha gente que comienza la carrera, pero una vez que la han comenzado, quitan su mano del arado y entonces pierden su recompensa. Vamos en la próxima meditación a continuar trabajando estos dos pasajes de la Escritura para que veamos cómo se complementan el uno al otro en ese llamado solemne a la santidad. Dios les bendiga. Me despido de ustedes hasta nuestra próxima meditación.